guerrerosesme.blogspot.mx en Buenas noches. El personaje con el que estoy muy bien pudiera hacer un anuncio de Tiburón 2. No sé si recuerdan ustedes cuando todos creían que había pasado el peligro. Viene Martín Esparza. Buenas noches. Buenas noches. Recibí un saludo de los 16.599 trabajadores, de nuestros compañeros jubilados y nuestras familias. 19,000 ¿cuántos? 16.599 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no aceptaron recibir la liquidación que les ofreció el gobierno de Felipe Calderón. Más dices que me saludas en nombre de ¿cuántos jubilados? Que por lo menos son 21.000 compañeros que están también con este problema, porque hay una indefinición jurídica sobre el cómo quedan los jubilados en este momento. 21,000 jubilados. 21,000 más los 16,000 son 37,000 y pico de trabajadores ex trabajadores, pero como 28,000 sí aceptaron ser liquidados. Si aceptaron renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo, incluso traigo una copia de uno de ellos, que es renuncia voluntaria a su derecho al trabajo, donde dicen que dan por terminada su relación laboral con Luz y Fuerza del Centro, que porque se extinguió por caso fortuito, por causa de fuerza mayor, y que no se reserva ningún derecho a demandar ni a Luz y Fuerza, ni al SAE, ni a nadie del gobierno. Y entonces al final hay una hoja de cálculo que por renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo, les dieron un premio adicional, lo que le llamaban bonos. Y eso es lo que los trabajadores que están hoy agremiados al sindicato no han aceptado. Renunciar voluntariamente al derecho al trabajo es un derecho constitucional, es un derecho universal que está en la Declaración de Naciones Unidas desde 1948. Bueno, ya está en la Constitución Política de los Estados Unidos, sí, claro. El artículo 123. Así es. Pero Martín Esparza, la Suprema Corte de Justicia resolvió ¿hace cuánto tiempo? ¿2, 3 meses? Apenas resolvió el 30 de enero. El 30 de enero, que no tienen los extrabajadores de Luz y Fuerza patrón sustituto en la compañía, en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, para las autoridades judiciales, para el Poder Judicial mexicano, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas ya tendría que más bien dedicarse a otra cosa. Sin embargo, sé que tú y tus representantes y la gente que te sigue apelarán esto o recurrirán a tribunales internacionales, para empezar la Corte Interamericana en Washington. Lo que hizo la Corte el 30 de enero, que se va a quedar ahí como parte de los oficios de los ministros de la Corte, no fue negarnos la sustitución patronal, sino lo que hicieron fue revocar un amparo que había otorgado el segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral, donde los 3 magistrados de ese tribunal resolvieron en favor de los trabajadores, en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, el 13 de septiembre del año pasado. Y una sentencia que es muy clara, que reivindica al Poder Judicial, donde dicen que no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y dicen, quien tomó la decisión de extinguir fue el presidente, y dijo que el presidente, que había sido un problema de inviabilidad financiera. Y dice el tribunal, bueno, si el presidente decidió extinguir por un problema de viabilidad financiera, debieron de haber demandado un conflicto de naturaleza económica, no decir que fue algo fortuito cuando el presidente fue el que tomó la decisión. Y después dijo el tribunal, dice, la actividad económica se sigue desarrollando con la misma infraestructura que tenía Luz y Fuerza del Centro.
Por tanto, dice, de acuerdo a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, si había dos organismos públicos descentralizados, uno Luz y Fuerza y el otro CFE, si ya no está Luz y Fuerza, entonces Comisión Federal de Electricidad, pues es el patrón sustituto de los trabajadores. Y al final dice el tribunal que la justicia federal ampara y protege a los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas por habérsele violado derechos fundamentales establecidos en la Constitución, artículo 14 y 16, y le condena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir un nuevo laudo en términos de esos lineamientos. ¿Qué hizo la Corte, la segunda sala? Meterse a un tema que es de legalidad y revocar no de amparo. Constitucionalidad. No es de constitucionalidad. Ellos ya se habían pronunciado sobre el caso de este amparo, que es el 1337/2010. Ya se había pronunciado la segunda sala. Habían dicho que no había relevancia ni trascendencia, que era un asunto de mera legalidad y que el tribunal colegiado tenía todas las facultades para resolver. Y de manera insólita, una decisión antidemocrática, revocan un amparo en donde hay violaciones a los derechos de los trabajadores. Por eso no es lo que consideraron los ministros que le dieron la puntilla a tu, ellos no revisaron tu movimiento. Ellos nunca dijeron que si persistía o no la materia de trabajo. Ellos se pusieron a decir, pues de cuenta que estás escuchando un cuento del Blancanieves y los 7 enanos y te salen con un argumento de Caperucita Roja. Con el mago de Oz o el Caperucita Roja. Condiciones distintas. Dice, no, es que el presidente de la República no puede ser el patrón sustituto de los trabajadores porque quien tenía la relación laboral con los trabajadores era Luz y Fuerza del Centro, y como ya Luz y Fuerza del Centro no está porque el presidente en su momento tomó la decisión de extinguir por caso fortuito y causa de fuerza mayor, es algo que vino de afuera y entonces dicen ellos que se cumple con los supuestos del caso fortuito y la causa de fuerza mayor. La de fuerza mayor, Martín, te recuerdo que la compañía de Luz y Fuerza del Centro estaba significando una renta de casi 50,000 millones de pesos al año y tenía una plantilla que ahora, qué curioso, sin esa plantilla de 40 y tantos mil trabajadores, pues la Comisión Federal de Electricidad está brindando el servicio. Entonces me das la razón porque, fíjate, si el problema era financiero, debieron de haber demandado un conflicto de naturaleza económica. Pero ahí está, es lo que dice, pero ahí se da lo de fuerza mayor. No, ¿cómo crees? ¿Qué es lo que...? Si el problema era financiero, que teníamos demasiada plantilla de trabajadores, que el costo del contrato colectivo de trabajo era muy oneroso, porque fueron los argumentos del presidente del empleo, dijo que cada año le transferían a Luz y Fuerza 42,000 millones de pesos, y entonces debieron de haber demandado ante la Junta Federal la aprobación de un conflicto de naturaleza económica. Nos debieron de haber llamado y decir, es insostenible, vamos a negociar, porque esos causales también establece la propia Ley Federal del Trabajo. El equivalente a decir, esto está quebrado. Claro, pero ese es otro procedimiento que incluso el tribunal se los dijo. Ese es otro procedimiento, no es caso fortuito y causa de fuerza mayor. Ahora los datos que mencionas, ¿cuánto era lo que le daban de presupuesto para el ejercicio cada año a Luz y Fuerza? No tengo la menor idea. 33,000 millones de pesos, aquí traigo los estados financieros. 33,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es lo que están ejerciendo desde el 2009 Comisión Federal de Electricidad? En el 2009 ejercieron 42,400 millones de pesos. 2010, 56,716 millones de pesos. 2011, 47,209 millones de pesos. Todo para mejorar la infraestructura en la zona centro del país, para pagar viáticos de trabajadores que trajeron del interior de la República y para contratar personal para la zona centro del país. Imagínate, contratar un personal cuando en la calle hay 44,000 trabajadores. Y además hay otro dato muy grave también para el país. Tengo los datos del 2006 al 2012. ¿Cuánto el Congreso de la Unión le autorizó a la Comisión Federal de Electricidad en 6 años? Es 1,180,000 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto ejerció la CFE en estos 6 años con el presidente del empleo? 1,446,000 millones de pesos. Y lo acaba de decir la CFE. O sea, más de lo que le autorizó el Congreso. Y ahora resulta que la CFE está en la posibilidad de una quiebra técnica porque desde el 2008
se viene disminuyendo su presupuesto, su patrimonio, dicen ellos. Y todavía la semana pasada, el día jueves, el director de finanzas dice que al cierre del 2012, CFE tuvo una pérdida de 18,000 millones de pesos por comprar combustóleo caro a Pemex, y por tanto hay que empezar a cerrar las termoeléctricas. Pero Martín, el tiempo se está agotando. Sí, son temas muy y déjame importantes. solo hacer esta acotación. La compañía de luz y fuerza del centro, con su sindicato mexicano de electricistas, que tú encabezas lo que queda de él, que ahora son 16,500 trabajadores, pues se dedicaba a la electricidad en el centro del país. Así es. Pero la Comisión Federal de Electricidad tiene que ver con todo el país. ¿Cómo puede ser que tú cuestiones la operación de una empresa donde caben varias de las empresas como la que tú, en la que tú trabajabas? No, incluso, o en la que tú liderabas, porque yo creo que tú no trabajabas, tampoco tú sabes de electricidad. todos los procesos del trabajo, desde perforar para plantar un poste de distribución, un CR9, un CR12, un CR6, desde El CR6, si sabe del CR6, sí sabe. Si yo digo switch, ¿sí sabes a qué me refiero? Sí, claro, es si un digo interruptor, voltio, es un interruptor. si digo kilovatio, Sí, son si digo unidades, foco. son unidades de medición, y lo otro es para alumbrar. Son watts, esa es potencia. Martín. Entonces te voy a decir, además de que cabía luz y fuerza del centro, caben las empresas extranjeras. Le han dado a las empresas extranjeras, productores independientes de energía, más de 750 permisos. Incluso traje ese dato. Del 2006 al 2012... ¿Qué hacen así de electricidad comparado con la que genera? No es cierto. País? ¿Sabes cuánto se le ha pagado en 6 años? ¿Cuánto? 375,000 millones de pesos. Y todavía les debemos 1.6 billones porque les dieron contratos a 25 y a 30 años. Ese es el fondo. Martín, te quiero pedir que permanezcas aquí porque me gustaría que abordemos qué contigo y tu liderazgo, sobre todo de cara a lo que ya tuvimos una aprobada, lo que pasó en el sindicato del magisterio, y a ver qué tantos calambres tiene o padece este dirigente con el caso del Baster Gordillo. Te agradezco que permanezcas acá, y con ustedes nos vemos mañana aquí con Martín Esparza. guerrerosesme.blogspot.mx